Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en los estudios de Caretas con el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, comenzando el año. Aquí le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Ministro, a ver, lo primero que creo que vale la pena hacer es un balance en términos de lo que más le preocupa a la ciudadanía, que es la inseguridad. Hemos cerrado el año con más de 2.000 homicidios, 2011, si es que nos guiamos por el SINADEF al 31 de diciembre. Esto es un homicidio cada 5 horas. Es un incremento importante frente a los últimos años. Y hay, por supuesto, también problemas de extorsión, de inseguridad. Pero comencemos por el tema de homicidios. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen desde el Ministerio? Bueno, nosotros desde el Ministerio del Interior nos guiamos por nuestra fuente de información esencialmente es el SITPOL, es el Sistema de Información Policial. Hemos estado sumamente alertas porque hemos advertido que el SINADET discrepa con cifras del SITPOL y en un porcentaje importante. Hemos iniciado investigaciones con respecto a las cifras que el SITPOL estaría proyectando para que pueda ser una fuente de información, y hemos advertido inicialmente que dentro del 23% inicial que hemos analizado, aproximadamente 56 declaraciones de homicidio serían falsas. ¿Ya? Y esto lo hemos contrastado porque nuestro sistema SITPOL, y con esto quiero aclarar, no quiero ser ni triunfalista ni dar un tema positivo, sabemos que estamos en una lucha frontal contra la criminalidad y la delincuencia común y que los homicidios es una conducta criminal que tenemos nosotros que atacar de manera constante y permanente, sino simplemente que nos llama la atención porque la fuente de la información con la cual nosotros trabajamos, si bien es cierto, también ha revelado un incremento. Este incremento no ha sido de gran magnitud. ¿Cuánto ha cerrado SITPOL? A ver, nosotros en SITPOL en realidad de la información que tenemos es un poco más de 1.800. Ya. O sea, estamos hablando de una cifra considerable. Ujú. Esto no quiere decir, y quiero reiterarlo, no quiere decir que estemos ni satisfechos ni tampoco que sea un mensaje positivo. Es una conducta criminal que nosotros estamos combatiendo. El 90% de homicidios que se han dado en todo el Perú han sido esencialmente por ajuste de cuentas, no por temas extorsivos. Por ajuste de cuentas, ¿por qué? Porque las organizaciones criminales, ante la lucha frontal que nosotros estamos haciendo, están hoy peleándose el territorio. Solamente por mencionar un caso, en Lince, en el año 2024, nosotros logramos la desarticulación de la organización criminal One Family, que era una organización criminal conformada por delincuentes extranjeros y que estaba lucrando con la comisión del delito de trata de personas, es decir, la prostitución. Pasaron 3 semanas y una nueva organización criminal ingresó ahí, y que era una organización criminal peruana, pretendiendo tomar control, y se cometieron una serie de delitos. Entonces, nosotros... Los peruanos han recuperado territorio, ¿no? Incluso en ese punto, ¿no? Sí, es correcto. Pero nosotros estamos dándole una lucha frontal a este tema, porque lo que debemos entender, y quiero ser absolutamente claro, esta ola criminal, que para empezar es una ola regional, estamos hablando de crimen transnacional, crimen que ya traspasa toda nuestra frontera. Si hace 5 años o 7 años nosotros podríamos decir que el norte era de los pulpos, una organización criminal de 30 años de existencia, 3 generaciones de organización criminal, hoy por hoy pues tienes que hablar de los pulpos, los tiguerones, Tren de Aragua, y que son organizaciones transnacionales porque están desarrollando sus actividades criminales en toda la región, Ecuador, Perú, Chile. La gran diferencia, creo yo, es que la policía peruana está haciendo absolutamente todos sus esfuerzos para darle una lucha frontal a estas bandas criminales, hecho que ha sido incluso reconocido, por ejemplo, por Chile. Ahí conversábamos hace poco para la edición impresa con el general Oscar Arriola, y me llamaba la atención porque él tenía, digamos, una propuesta que sonaba muy lógica y que utiliza, por ejemplo, la tecnología en términos, hablamos de extorsión, ya nos movemos otra vez al tema de extorsión, en el tema del manejo de teléfonos, los chips, cómo las compañías telefónicas podrían ayudar a trazar pues mucho más fácilmente, eliminar, en fin. Y uno se pregunta si desde el Ministerio del Interior se presta apoyo a iniciativas como esta. Arriola es un general con mucha experiencia y hay otros tantos también. ¿Se está trabajando en líneas así? Sí, por supuesto. Nosotros somos una gestión que desde el momento que nos incorporamos establecimos lo siguiente: el ministro del Interior es la autoridad política, no es el comandante general. El comandante general es el líder de la Policía Nacional y hay que respetar a todo el comando de la policía, entre los cuales Arriola es el subcomandante general. Hemos comenzado a trabajar de manera articulada, de tal forma que una de las propuestas que nosotros hicimos en el Consejo de Estado fue justamente ese, que la Policía Nacional tuviera la posibilidad de tener el acceso
a los sistemas de información que manejan las empresas de telefonía para que la información que nosotros podamos obtener cuando se comete un acto criminal sea inmediata. ¿Esto pasa por tema legislativo o se podría Pasaba hacer sin ley? pasaba por un tema estructural, un tema legislativo que la norma ya se ha emitido. Se han capacitado también efectivos policiales. Hemos pasado de tener 40 efectivos policiales con acceso a líneas telefónicas a 800 que están siendo capacitados en este momento, porque también tenemos que tener en cuenta que aquí hay una discusión en la protección de datos y la protección, digamos, de la confidencialidad. Pero lo cierto Pero es que seguramente claro, la población estaría dispuesta no, claro, probablemente lo cierto es que hoy por hoy, eso, ¿no? lo cierto es que hoy por hoy, cuando pide un delincuente el pago a través de una cuenta, nosotros ya tenemos acceso y podemos determinar y podemos llegar a ubicar al titular de una cuenta, al titular de Exacto, un entre teléfono. cuentas y teléfonos armas prácticamente todo el esquema, ¿no? Exacto, que es lo que estamos haciendo hoy por hoy. Los bancos tienen cámaras de seguridad. Cualquiera que va a retirar plata, que es lo que vas a hacer, vas a retirar en efectivo, no vas a mover entre cuentas, ubicas quién está detrás, ¿verdad? O sea, Sí, para correcto. empezar, o sea, No, además también hay que advertir lo que es importante, y eso lo hemos conversado con diversos negocios, que los establecimientos, por ejemplo, bancarios tengan mucha rigurosidad en la selección de su personal, ¿no? Porque es cierto también que se ha descubierto en algunos casos que parte o miembros de esas organizaciones también resultaban ser empleados que de alguna u otra forma dateaban al delincuente que estaba dentro del banco y luego terminaba asaltado a cuadras. Ahora, Asbank, las compañías de telefonía o de celulares de comunicación, ¿se han sentado ya en la mesa con ustedes? ¿Este plan de alguna manera está encarrilado? Sí, ¿Se va a sí, poder anunciar a la población sí, cambios al respecto? Sí, la señora Presidenta de la República nos convocó tanto a quien habla como al Ministro de Transportes y Comunicaciones y nos hemos sentado con los líderes de cada empresa. Y hemos elaborado un plan estructural para justamente luchar contra la criminalidad, específicamente en caso de extorsión, y estamos teniendo importantes aportes que ya este 2025, conjuntamente con la adquisición de por ejemplo, de las mochilas de geolocalización que estamos adquiriendo, van a ser sumamente útiles para la lucha frontal contra ese tipo de delitos. El fin de año nos reveló lamentablemente muchos casos mediáticos de corrupción policial. La institución se ha degradado de unos años esta parte. En el caso del gobierno de Pedro Castillo lo que se vio es que se cobraban coimas aparentemente para los ascensos, etcétera, etcétera. Usted ha dicho en más de una ocasión que usted asesoró el plan Mariano Santos. Sí, correcto. Fue consultor externo en ese plan, que fue creo que en la época de Sagasti, Sí, me parece, correcto, ¿no? así es. Y hablando también con el expresidente, él ha reivindicado la necesidad de rescatar este plan. ¿Qué se va a hacer al respecto? Usted ya está desde mayo en el ministerio, todo indica que cuenta con la confianza de la presidenta. ¿Va a alcanzar algo este gobierno a hacer en materia de reestructurar, reformar la policía? Sí, y eso es en lo que nosotros estamos trabajando. El Plan Mariano Santos establece que la Policía Nacional del Perú, para digamos, merecer y satisfacer este tipo de reforma, tiene que, entre otros factores, fortalecer dos cuestiones. Primero, la disciplina y segundo, la formación profesional. Cuando hablamos nosotros de formación profesional, hablamos desde el acceso hasta la currícula del personal policial cuando es entrenado, capacitado. Hoy por hoy nosotros, por ejemplo, hemos dispuesto la incorporación dentro de la currícula de cursos de inteligencia para los últimos meses de formación, de tal manera que todo el personal policial no solamente salga especializado pues, en la rama de seguridad pública o criminalística, sino también tenga conocimientos de inteligencia que le permita resolver determinadas cuestiones que son importantes en la lucha contra la criminalidad. Estamos fortaleciendo también con habilidades blandas el personal policial a razón de los últimos y penosos acontecimientos. Estamos conjuntamente con el Ministerio de la Mujer desarrollando talleres de atención especial que todos los efectivos policiales deben prestar a las poblaciones vulnerables, mujeres, niños, ancianos. Estamos preparando para este fin de mes un taller que se va a dictar a todos los comisarios con expertos internacionales en lo que tiene que ver la atención igualmente a personas vulnerables, sobre todo en los casos, por ejemplo, que hemos visto de maltrato de mujeres que penosamente no han recibido una atención adecuada. Pero si hay algo que te quiero comentar y de lo que sí creo que nos diferencia de otras instituciones, es que nosotros sí estamos tomando acciones cuando tomamos conocimiento de un acto de corrupción. ¿Qué es, por ejemplo,
Por ejemplo, cuando nosotros hemos conocido por diversos medios de comunicación que hay una comisaría en donde no se ha atendido adecuadamente un ciudadano y ese ciudadano se ha visto maltratado, inmediatamente la inspectoría se ha constituido. Cuando hemos visto penosamente que ha habido policías involucrados, por ejemplo, en este tristemente caso de esta muchacha, de Sheila Cóndor, inmediatamente la Policía Nacional y el comando y el ministerio ha tomado acciones separando a los efectivos policiales y sometiéndolos a una investigación. Cuando hemos tomado conocimiento de la fuga de una persona detenida por haber presumiblemente agraviado a una menor de una de las comisarías de la policía, inmediatamente la policía ha intervenido, ha separado a los efectivos policiales y ha tomado acciones. Y lo hacemos, ¿y por qué lo menciono? Porque nosotros sí estamos gestionando ese cambio, a diferencia de otras instituciones, como la Fiscalía, por ejemplo, de la cual nosotros regularmente damos conocimiento que han soltado delincuentes y no hace absolutamente pero nada. Pero lo que se hizo en ese caso fue trasladar a los policías a otras comisarías. Entiendo, ¿no? O sea, eso incluso ese es un castigo, ese es un silenciamiento, es realmente un escarmiento, porque ahí uno dice, estos policías regresan a lo mismo. No, lo que pasa es que dentro de la Policía Nacional existe una ley que es la ley 3714, que es la ley de régimen disciplinario. Y la ley de régimen disciplinario establece 3 tipos de medidas cautelares, por llamarlo así, que en realidad no son cautelares, sino son provisionales, es el nombre correcto, pero llamémosle cautelares, que están destinadas a separar al efectivo policial del lugar donde se han desarrollado los hechos para que la investigación pueda ser autónoma. Estas medidas cautelares son separación temporal del servicio, que solamente se puede aplicar a efectivos privados de su libertad, separación temporal del cargo, que se puede aplicar a cualquier efectivo, y suspensión temporal del servicio, que solo se puede aplicar a aquellos privados de su libertad. Particularmente considero que una debilidad, justamente, es la aplicación de parte de esta norma, porque la medida cautelar que en realidad debería ayudarnos a combatir ese tema sería una suspensión temporal del servicio, muy ajeno al tema de si estás privado o no de tu libertad. Pero eso implica un cambio normativo. Nosotros en este momento en el Ministerio del Interior estamos estructurando la reglamentación de la norma, en donde vamos a incorporar dentro del marco jurídico diversas acciones que lo que van a hacer es garantizar que el efectivo policial que venga siendo investigado, simplemente mientras ello ocurra no desarrolle ninguna función Vimos policial. episodios muy tristes y muy condenables precisamente en comisarías, tanto en el caso de Sheila Cóndor como en el de esta criatura que fue espantosamente asesinada en los últimos días del año. Pero en el caso de Sheila Cóndor, además, lo que se había dado era que Cóndor y su asesino había sido ya denunciado por violación, de alguna manera el Poder Judicial lo suelta, pero es la propia policía que lo suspende unos meses y de ahí el tipo vuelve. Y estaba en APEC. ¿Qué pasa ahí? Ese sí es un mecanismo interno de la policía. Esa es justamente la limitación de la que te acabo de comentar. Porque mientras estuvo, por ejemplo, detenido, se le aplicó la medida de separación temporal del servicio. Pero cuando el Poder Judicial le restituye la libertad, lamentablemente, tal y como se estructura la norma, la policía debe de reincorporarlo y estar en un puesto laboral. Pero aquí sí hay que reconocer, y hay que reconocerlo porque hemos iniciado un proceso disciplinario, una desidia por parte del personal de la policía de inspectoría. ¿Por qué? Porque si ya tenía esta denuncia fiscal, ese sujeto debía ya estar en retiro. O sea, yo no debería estar en la policía. Independientemente de lo que el Poder Judicial resuelva. ¿Por qué? Porque la ley de régimen disciplinario se basa en un principio que se denomina autonomía y la responsabilidad. Para el Poder Judicial puede ser inocente, pero para los principios y cánones de la institución policial, tú no tienes cabida en la institución, falta de idoneidad. Entonces, ese sujeto ya debería haber estado expulsado de la policía. Y eso es lo que nosotros hemos iniciado la investigación contra los efectivos de inspectoría que tuvieron a su cargo su proceso disciplinario para establecer responsabilidades. Sus críticos, ministro, dicen que usted es una suerte de cuchillero de la presidenta Dina Boluarte, que lo pusieron ahí primero para salir de la DIVIAC, para salir de Colchado, para salir de Marita Barreto. A usted claramente esas críticas creo que no le importan, porque lo he visto declarando en los últimos días al respecto y se ha referido a lo que usted denomina como caviares, etcétera, etcétera. Y que hay policías que lloran por su retiro. A ver, en el caso de DIVIAC, nosotros, que somos un medio absolutamente independiente, vimos problemas serios en el caso tanto de Castañeda como el propio Nicanor Boluarte, independientemente de los delitos que eventualmente se puedan probar. Habían problemas en la investigación donde se veía cualquiera con 2 dedos de frente, claramente montajes armados que iban desde el uso de personal hasta esta suerte de doble agente, donde estuvo el exministro Morán, etcétera, etcétera. ¿Por qué no decirlo así?
¿Por qué no reconocer en todo caso que sí había una intención de pasar al retiro a Colchado o de pasar al retiro al señor Vica? A ver, en principio quiero advertir, de acuerdo a la ley de régimen de personal, que es el decreto legislativo 1149, los pases a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros los expone, los sustenta y los califica el Comando de la Policía Nacional del Perú, a través de una junta que se denomina la Junta Calificadora de Renovación, que es conformada por 6 oficiales generales. El ministro del Interior, ni la Presidenta de la República, a excepción de los oficiales generales, tiene ningún tipo de participación en esa propuesta. ¿No? Aquí parecería Claro, que sí. parecería, pero no tenemos ningún tipo de intermediación. ¿Sería en esa ilegal que propuesta. ustedes lo hagan? Sí, absolutamente legal. Y ojo, lo han hecho otros gobiernos, ¿ah? Y otros ministros que hoy salen a reclamar, lo han hecho, pero tremendamente, ¿no? Nosotros no lo hemos hecho. La Policía Nacional es absolutamente independiente y a través de su colegiado, debidamente fundamentado por razones debidamente previstas en la norma, es decir, causales objetivas, resolvió que estos 2 oficiales, así como otros 321, debían ser pasados Porque a la justicia si se de comprueba que renovación. ustedes estuvieron detrás, podrían tener un problema. Sí, Eso me claro, refiero, pero si eso, el no, Ejecutivo- pero eso no se va a comprobar porque en realidad nosotros no hemos tenido ningún tipo de participación. Esta ha sido una propuesta exclusiva del Comando de la Policía, como reitero, en base a criterios objetivos previstos en la norma. Hay un acta de calificación por la evaluación de cada oficial y en base a eso la policía propuso el pase de retiro de estos 2 oficiales. ¿Está de acuerdo entonces con que la Fiscalía haya también, digamos, retirado de la estructura esta suerte de Fiscalía ad hoc que era el EFICOP para realizar una Fiscalía regular? ¿Usted cómo lo lee desde su puesto de Ministro del Interior? O sea, ¿era correcto? Porque en su momento, claro, tuvieron un protagonismo en el caso de la corrupción del gobierno Castillo, etcétera. Pero ¿era correcto tener esa suerte de amalgama dentro de la institución? Yo siempre sostengo, y bueno, incluso bajo la teoría, por ejemplo, la teoría procesal anglosajona, siempre se habla de el árbol podrido, ¿no? Ujú. El árbol podrido, ¿qué cosa te da? Te da frutos podridos. Y en este caso, la conformación o la designación de efectivos policiales en la EFICOP, desde el punto de vista jurídico, siempre estuvo podrido. Y digo por qué siempre estuvo podrido. Porque de los antecedentes que nosotros hemos podido recoger, la asignación de esos oficiales se da por un correo electrónico. Un correo electrónico a las 5 de la tarde enviado al ministro de ese entonces, a Mariano González, y quien en cuestión de un par de horas tenía la resolución sin ningún análisis crítico, sin ningún estudio que la fundamente, y emitió la resolución para la constitución de este equipo, que hoy por hoy está siendo sujeto ya a investigación interna muy aparte, digamos, de su desarticulación por el manejo de fondos que tuvo la DIVIAC en los últimos 4 años, que poco más supera los 72 millones de soles. ¿Era un cuerpo político, la DIVIAC? ¿Y la EFICOP, el trabajo que hacían era politizado, como sus críticos argumentan? Yo siempre he sostenido que la Policía Nacional es una institución que no puede involucrarse en ningún tema político. Los hombres que la comandan pueden tener actuaciones que pueden lindar justamente con lo político, con lo difamatorio, con lo ilegal, con lo irregular. Creo yo, y eso está no acreditado por el ministro, acreditado por el propio Poder Judicial. La Corte Suprema tiene una sentencia del año, si mal no recuerdo, 2019-2020, en donde sanciona un proceso de investigación de la DIVIAC porque dice que, en conclusión, prácticamente creaban pruebas. Y eso lo dice la Corte Suprema de la República, no lo dice el ministro del Interior. Y eso a mí me lleva a una conclusión. Es tan delincuente el efectivo policial que te pide 5 soles por no ponerte una papeleta o una gaseosa, como aquel efectivo policial que te arma muñecos. Es tan delincuente. Entonces, los efectivos policiales que puedan mostrar algún tipo de esta conducta no tienen lugar en la Policía Nacional del Perú. Con esto, y quiero aclarar, porque luego salen los medios caviares a decir el ministro ha dicho esto, no estoy diciendo que en el caso de los oficiales y suboficiales pasados al retiro lo hayan hecho. Todo está sujeto a investigación. Pero que quede claro que en la Policía Nacional del Perú la principal subordinación es a la ley. Y no hay posibilidad alguna que se avale, ni que se proteja, ni mucho menos que se incentive
algún tipo de conducta ajena a la labor de la policía, que esencialmente es la investigación criminal. Dicho eso, vamos a admitir que el no capturar hasta ahora a Vladimir Cerrón constituye un grave problema, ¿no? Es decir, hablábamos de gente como Arriola, hay policías de muy alta profesionalización. Hace algunos días él mandó una carta abierta desde un lugar del Perú, decía, se veía además muy repuesto, ¿no? O sea, parecía que de todas maneras comía bien. ¿Por qué no cae Cerrón entonces? ¿Por qué no cae Cerrón si es que no hay una instrucción política para que eso ocurra? A ver, mira, no cae Cerrón, no cae John el Pulpo, no cae el Monstruo, no caen aún los de Odebrecht. O sea, y esos, por ejemplo, John el Pulpo, el Monstruo y los de Odebrecht llevan más de 3 años y medio, 4 años, o sea, en la búsqueda de la policía. Esta es una cuestión en donde la policía está trabajando constantemente, está trabajando de manera permanente. Hace un par de meses la Policía Nacional tuvo un allanamiento de 6 inmuebles vinculados a este sujeto, y la policía sigue trabajando. La presidenta no le ha dicho, no le ha hablado en ningún momento a la presidenta de Vladimir Cerrón. No, la instrucción de la señora presidenta es que la Policía Nacional cumpla la ley. Y nosotros en ese camino es que estamos trabajando. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sabemos de la investigación sobre este espantoso asesinato a la ex trabajadora del Congreso, Andrea Vidal? Los congresistas nos dicen aquí no hay nada, qué sé yo. Creo que usted ha dicho que no cree tampoco que hay una red de prostitución, pero esta mujer la cosieron a tiros. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de la investigación policial? Mira, en este momento la investigación, porque así lo ha dispuesto el fiscal, la carpeta es reservada. Estamos en un proceso de investigación. Yo di mi opinión personal, particularmente creo que resulta bastante, digamos, descabellado y no se tiene aún ninguna prueba. Pero puede haber casos pues, aislados de una extorsión red que te ponen una trabajadora, claro, y te pueden estar extorsionando. Pero mira, eso puede haberse dado. Pero mira, pero si eso, a ver, partamos, si eso fuera cierto, si esa hipótesis se acreditara, no se puede pues hablar de una red de prostitución en el Congreso de la República, porque en todo caso estaríamos hablando de un acto criminal de 1 o 2 personas, que finalmente se va a llegar a saber, eso que quede claro. Pero yo creo que suena mucho. Pero yo creo que no podemos nosotros, creo que la hipótesis de decir una red de prostitución, congresistas involucrados, bancadas completas, en realidad yo creo que es un cuento de unas personas que lo que quieren es tener protagonismos que nunca los han tenido a base de dolores ajenos, ¿no? y de denuncias sin fundamento. Se ha referido usted al exministro Mariano González y se ha referido a él en varias ocasiones. ¿Cuál es el cuestionamiento central que usted le hace a González? Lo que pasa es que, a ver, a mí el cuestionamiento que yo hago esencialmente es que el señor se atreva a hablar con un experto de seguridad ciudadana cuando ha sido un ministro precoz de 10 días. Ese señor no conoce el sector, no conoce la estructura de la policía, menos aún durante los días que estuvo siquiera desarrolló un plan de inteligencia. Segundo día que yo estuve como ministro, estructuré el plan Amanecer Seguro. A algunos no les gusta, a algunos criticado, pero finalmente es algo. Entonces el señor tuvo 15 días, no hizo absolutamente nada. Y tiene adicionalmente a un ex jefe de gabinete que también se presenta como gran asesor en los medios de comunicación cuando ha estado 5 días en el ministerio. En realidad son vendedores, son vendedores de algo que no dominan y de algo que no, creo que no representan. Lógicamente sus participaciones atribuyo yo a determinados intereses, pero yo creo que el señor debe estar más preocupado en este momento en resolver la denuncia pública que están haciendo de Odebrecht, en donde supuestamente habría participado como una de las personas que habría avalado un contrato falso. Yo creo que debería estar más preocupado en eso que en involucrarse en cuestiones que no conoce, ¿no? Una de las 2 denuncias constitucionales que ha presentado la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, es la de contra la ley 32.130, que restaura el control de la investigación preliminar en la policía. ¿Cuál es la posición del ministerio al respecto sobre esta ley? Nosotros vamos a hacer respetar la ley, cueste lo que cueste. Claro. Pero más allá de eso, por supuesto, está de acuerdo con el contenido de la ley. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con el contenido de la ley porque la Policía Nacional es la institución que está, digamos, preparada, capacitada y una institución que durante muchos años tuvo a su cargo la investigación criminal. Es más, y esto te lo voy a decir así, y es lo que ocurre en la realidad. Y se los voy a demostrar a todos nuestros televidentes. Fíjense, amigos, cuando ustedes van a poner una denuncia y el policía les recibe la denuncia, lo primero que hace el policía, ¿qué cosa es? Llamar al fiscal. ¿Y qué cosa siempre, regularmente, en un 99% de casos, le dice el fiscal a la policía?
Avanza tú nomás mientras yo voy llegando. Te lo dice hasta en un examen de dosaje etílico. Eso es lo que pasa. Y luego llega el fiscal a firmar y de repente hacer una o dos preguntas. O sea, casi a todo el mundo le ha pasado eso. Pues eso es una demostración clara que el que está a cargo de la investigación criminal siempre ha sido la policía. Lo que pasa es que esto, creo yo, ha sido mal usado por un sector de la fiscalía para crear pues hipótesis, crear casos sin mayores elementos probatorios, y ahora pues creo yo lloran como niños lo que no supieron defender como hombres, ¿no? Usted, bueno, apareció un audio que usted ha negado, ha aparecido, le han sacado varios audios, pero hay uno, para terminar, donde el supuesto usted señala que quiere ser presidente. ¿Usted lo niega? ¿Niega Sí, el contenido del audio? ¿Niega la posibilidad de una carrera política? A ver, yo niego la autenticidad del audio y siempre lo he hecho en todos los medios. Aunque, y como yo siempre digo, aunque los medios caviares siempre han atribuido al ministro del Interior el audio, y por ejemplo el caso de Marita Barreto, siempre dijeron, no, la fiscal Marita, ese no es su audio, a pesar de que un periodista con trayectoria fue la que la denunció directamente. Y en mi caso ha sido un policía con antecedentes disciplinarios bastante cuestionables. Es decir, ni siquiera la fuente de información ha valido. Yo niego, y como lo he referido, me he sometido siempre a la labor de investigación de la justicia, de la fiscalía, la autenticidad de dichos audios, porque quien los ha presentado y los ha creado justamente es gente que ha estado acostumbrada durante muchos años a preparar muñecos. Y los muñecos, para que lo entienda la gente, ¿qué cosa? Otra cosa, pruebas falsas para someter a una persona a un procedimiento fiscal, a una investigación determinada, y luego desarrollar actos extorsivos, como lo han denunciado algunas personas que ya han sido investigadas. Pero eso no descarta una posible carrera política, o intenta una carrera política por su lado. En este momento, a la vuelta de la esquina, usted está desde mayo, seguramente se quedará algunos meses más en el puesto, pero si todo le sale bien a la presidenta, va a terminar su gobierno el próximo año. En este momento, todas mis expectativas están en cumplir el rol de ministro del Interior y lograr los objetivos que nos hemos trazado para este 2025, que es una reducción en la lucha contra la criminalidad, que es la captura de los principales delincuentes, la desarticulización de las bandas criminales internacionales y poder darle tranquilidad y paz a la población. ¿Nos puede soltar algunos porcentajes de metas que tienen previstos para este año en términos de...? Sí, nosotros, por ejemplo, el 2023, para que se tenga en cuenta, hubieron aproximadamente 206.000 personas intervenidas en flagrancia. El 2024 el número ha superado en 300.000, es decir, más de 80.000 personas más intervenidas en flagrancia delictiva. Y el 2024 tuvimos el récord de incautación de droga, 160.000 toneladas de droga, a diferencia de los otros años, y hemos superado casi en un 25% la barrera planteada para el 2023. El 2025, que estamos empezando desde enero, queremos concluir el año superando todas esas metas, pero sobre todo luchando por tratar de brindar seguridad y tranquilidad a toda la población peruana. Ministro, Juan José Santibáñez, gracias por estar con nosotros hoy en Caretas.